Continuamos, queridos hermanos, con esta enseñanza acerca de la Iglesia, la obra maestra de Dios. Esta es una serie de estudios que han sido preparados para enseñarnos a través de la palabra de Dios, la Biblia, cómo debe trabajar, cómo debe funcionar la Iglesia. Y esta serie se llama así, La Iglesia, la obra maestra de Dios. Cuando pensamos en la iglesia, tenemos que recordar, hermanos, que Jesucristo es el pastor principal. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nadie debe tomar ese lugar. Nadie debe ocupar el lugar de máxima autoridad en la iglesia como Jesucristo. El Señor Jesucristo ha designado, ha dado a hombres la función de ser los ancianos, los pastores u obispos en la iglesia. Ellos son los líderes en las iglesias locales. En cada lugar donde hay una iglesia se necesita que haya un pastor o varios pastores a veces. Pueden ser varios pastores. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es la cabeza principal de la iglesia, la máxima autoridad en la iglesia. Luego vienen los pastores designados por Dios. Los pastores trabajan en la iglesia dirigiendo el trabajo, dirigiendo la obra del Señor. Bajo la autoridad de los pastores están los diáconos. Son hombres servidores de Dios, son siervos y asistentes del pastor. Ellos asisten al pastor bajo la autoridad de la palabra de Dios. Los diáconos nunca deben ser los que tienen autoridad sobre el pastor. La Biblia no enseña eso. Es antibíblico que los diáconos estén teniendo autoridad sobre el pastor. Es el Señor Jesucristo la cabeza principal, luego el pastor y luego los diáconos y luego tenemos a toda la congregación ejerciendo sus dones espirituales. La enseñanza de hoy se titula La interdependencia de la iglesia. La interdependencia de la iglesia. La palabra interdependencia se refiere a la relación de dependencia recíproca entre dos o más personas o cosas. De eso vamos a estar hablando hoy, de cómo en la iglesia hay una relación de dependencia recíproca, de cómo en nuestra iglesia, en cada iglesia local, los creyentes tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros y que debemos trabajar los unos para los otros y todos juntos trabajando para el Señor. Vamos a estar estudiando, queridos hermanos, lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Y como vamos a ver en estos versículos, en estos pasajes, el apóstol Pablo está comparando el cuerpo humano y el funcionamiento del cuerpo humano con el funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso hemos llamado a cada una de estas divisiones anatomía, porque aunque hablamos del cuerpo humano, vamos a estar hablando de la anatomía del cuerpo de Cristo. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice el apóstol Pablo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. El cuerpo humano, hermanos, es una entidad completa, aunque consiste de muchos miembros diferentes. El cuerpo humano, aunque está hecho de diferentes componentes, es un solo cuerpo. Hermanos, en cada iglesia, lo normal es esto, que apenas un pequeño grupo de creyentes están realmente comprometidos
con el trabajo de la iglesia. Si una iglesia tiene 50 miembros, tal vez habrá 7 u 8, 10 quizás trabajando, comprometidos verdaderamente. Si una iglesia tiene 100 miembros, quizá habrá 20 personas que están realmente comprometidas y los demás pareciera que no están cumpliendo ninguna función. Y a veces así es. A veces lamentablemente no están cumpliendo ninguna función. Pero son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia, porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Recordemos que la única manera para entrar al cuerpo de Cristo es por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, es creyendo en él. Desde ese momento son parte de la iglesia, pero el problema es que no todos los creyentes están trabajando. Si bien es cierto, así como en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros están trabajando para el cuerpo. Tenemos pulmones, corazón, hígado, estómago, páncreas, intestinos, cerebro, ojos, oídos, boca y bueno, un montón de miembros, un montón de órganos, pero todos trabajan para el mismo cuerpo y todos juntos forman un cuerpo. ¿Qué aprendemos acá? Dice 1 Corintios 12, versículos 12 al 13. La última parte del versículo 12 dice, así también Cristo. Así como en el cuerpo, en otras palabras, así como en el cuerpo humano hay muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Queridos hermanos, el bautismo del que está hablando el apóstol Pablo aquí en el versículo 13 no es el bautismo en agua, es el bautismo que el Espíritu Santo realiza en el momento de la salvación de una persona. Cuando una persona escucha el evangelio y lo cree, en ese momento el Espíritu Santo lo bautiza. Miren que el versículo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Aquí no hay agua, aquí no está hablando del bautismo en agua y quiero recordarles, queridos hermanos, que cuando vemos la palabra bautismo en la Biblia, no tenemos que pensar en agua siempre. Algunas personas incluso quizás piensan que la palabra bautismo es sinónimo de agua, pero no es así. Aquí no hay agua. ¿Dónde es el bautismo aquí? En un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Todos los salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y luego dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Beber significa ingerir algo, tomar algo que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tiene cada creyente dentro de sí? El Espíritu Santo. Tal como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así también es el cuerpo de Cristo. Esta es la aplicación número 1. Tal como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así también es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de miembros, de órganos, huesos, sangre, una cantidad grande de miembros. Así también es en el cuerpo de Cristo. Y el medio para la unidad espiritual es el bautismo y la morada del Espíritu Santo en cada creyente en esta edad. En otras palabras, ¿cómo es que llegamos a estar unidos en ese cuerpo espiritual que es la iglesia? Es el bautismo, pero el bautismo no en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua sucede después del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua no salva. El bautismo del Espíritu Santo es la evidencia de la salvación.
También es importante, hermanos, decir que el bautismo del Espíritu Santo no es gritar, saltar, temblar, caer al suelo, temblar, rodando por el suelo, no es correr como en algunos lugares hacen, que la gente corre y corre por todo el templo. Hermanos, eso no es el bautismo del Espíritu Santo, eso es un tremendo desorden. Eso es desorden. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios hace colocándonos en el cuerpo de Cristo. Además de eso, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Por eso dice, primero, fuimos bautizados en un cuerpo. Segundo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la salvación. Algunos dicen, bueno, usted necesita ser salvo y después debe pedir el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es verdad. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros desde el mismo momento de nuestra salvación. En 1 Corintios 12:27 dice la Escritura, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pero ¿cómo es que llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Primero, creímos en Él, creímos las buenas noticias del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el momento que creímos ese mensaje, el Espíritu Santo nos colocó en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no se manifiesta con algo externo que a veces parece más otra cosa que algo de Dios. Lo que vemos muchas veces, hermanos, en algunos lugares, es que le llaman bautismo del Espíritu Santo a cosas que realmente tienen que ver más con cosas ocultas, quizás hasta satánicas, y le llaman bautismo del Espíritu Santo. No. En el bautismo del Espíritu Santo no hay gente corriendo, gritando, hablando cosas que nadie entiende, saltando, temblando, cayendo al suelo, vomitando, ni nada por el estilo. Es simplemente el hecho de ser colocados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano es un conjunto de partes individuales que juntos forman un todo. Estas cosas son tan sencillas, hermanos, que, bueno, no necesitan mucha explicación, ¿no es cierto? El cuerpo humano es un conjunto de partes individuales que juntos forman un todo. Dice 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tenemos una serie de órganos, una serie de componentes en nuestro cuerpo. Hay muchos huesos, hay sangre, riñones, intestino, músculos, cabello. Bueno, yo no soy doctor, pero yo pienso que no es necesario ser doctor para entender, ya conocemos que nuestro cuerpo tiene muchos órganos, pero todos son un solo cuerpo y trabajan interdependientemente para el mismo cuerpo. Número 2. Cada miembro del cuerpo humano está contento con su lugar y función, reconociendo que su diferencia no significa que no forme parte de todo el cuerpo. Hermanos, nuestro dedo no es envidioso del ojo, no está deseando ser ojo. Nuestro ojo no desea ser nariz. Nuestra nariz en nuestro cuerpo hace su trabajo.
Nadie intenta leer la Biblia con la nariz. Nadie intenta hablar con los oídos, porque cada miembro de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo está feliz donde está. Tiene un lugar y tiene una función. Y está feliz. Así debería ser con nosotros los creyentes. Mire lo que dice la Biblia. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y algunos creyentes dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y no están contentos con lo que Dios les ha dado. Recordemos, hermanos, que Dios nos ha dado a todos nosotros un don espiritual. ¿Está usted contento con el don espiritual o usted está queriendo ser otra cosa que Dios no quiere que usted sea? Si Dios hubiera querido que usted fuera pastor, le hubiera dado el don de pastor. Si Dios hubiera querido que usted dirigiera, que usted presidiera algún ministerio, Dios le hubiera dado el don de presidir. Y los pastores tenemos que estar contentos con el don que Dios nos ha dado, y los que presiden deben estar contentos con el don que Dios les ha dado y no estar deseando ser otra cosa. Sigamos aprendiendo más. Cada parte del cuerpo humano tiene una función necesaria que ninguna otra parte puede hacer. Mire, esto es tan básico, hermanos. Esto es tan elemental, pero tan olvidado al mismo tiempo en nuestras iglesias. Cada parte del cuerpo humano tiene una función necesaria que ninguna otra parte puede hacer. Dice la Escritura, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se imaginan un cuerpo que es todo ojo? ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo se va a mover? Si es un ojo enorme. Es verdad que algunos tienen los ojos bien grandes, pero no quiere decir que todo el cuerpo sea ojo, ¿verdad? Es verdad que algunas personas tienen unas orejas bastante hermosas, pero no quiere decir que es todo el cuerpo una oreja enorme. Y hermanos, el ojo hace su función, pero el oído no puede suplantar al ojo. Es verdad que nuestro oído puede dirigirse y darle dirección a nuestro cuerpo, pero nunca lo va a hacer como el ojo. Usted con su oído puede dirigirse hacia donde hay un sonido, por ejemplo, pero jamás verá los colores ni los movimientos, porque para eso está el ojo. Querido hermano, usted ha sido colocado en el cuerpo de Cristo donde el Espíritu Santo quiso ponerle y debe estar contento, y usted hace una función necesaria que nadie más puede hacer. ¿Cuáles son las aplicaciones entonces? Cada lugar de servicio y don espiritual del creyente ha sido asignado soberanamente por Dios. Cada lugar de servicio y don espiritual del creyente ha sido asignado soberanamente por Dios. ¿Qué quiere decir eso de soberanamente por Dios? Que Él le ha puesto a usted, le ha dado un don espiritual, le ha colocado en el cuerpo de Cristo donde Él quiere. Él es soberano y Él puede colocarle donde Él quiere. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:18, más ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, hermanos, si Dios le ha puesto a usted y me ha puesto a mí como corazón, por ejemplo, funcionemos como corazón. Si Dios nos ha puesto en el cuerpo como cerebro, bueno, funcionemos así. Ahora bien, fíjense en esto. Nuestro corazón no se mira, no se ve. A una persona le podemos decir qué bonitos sus ojos.
A una persona le podemos decir qué bonito su cabello, qué bonitas sus manos, qué bonita su sonrisa, pero yo nunca he escuchado que alguien diga qué bonito corazón tiene, porque el corazón no se ve, está dentro del cuerpo. Le podemos decir a alguien qué bonito el color de sus ojos, pero no podemos decirle qué hermosos son sus pulmones, porque los pulmones no los vemos. Hermanos, hay en el cuerpo humano órganos que no se miran, siempre están ocultos, pero están trabajando y son órganos vitales. De la misma manera, en la iglesia hay hermanos que hacen una función que no se ve. Bueno, tenemos al pastor que está predicando, lo estamos viendo. En cada ocasión que predica, él está al frente. Tenemos que verlo, está ahí predicando. Los maestros de Biblia están parados al frente de la gente y todos los podemos ver. Aquellos que hacen funciones de dirigir, los tenemos al frente, podemos verlos, pero algunos hermanos hacen una función que no se mira. Pero ¿sabe qué? Es necesaria, es importante y nadie más puede hacer esa función. Por eso dice la escritura acá, más ahora, Dios ha colocado los miembros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, hermano, ¿está contento usted con lo que Dios ha querido que usted sea? ¿Está feliz usted de tener en el cuerpo de Cristo un lugar que Dios le quiso asignar? ¿O está deseando estar en otra parte donde Dios no quiere que usted? Hermanos, yo no quisiera ver el hígado de nadie. No quiero ver el hígado de nadie. No quiero ver el páncreas. No quiero ver los intestinos de nadie. Pero todos tenemos hígado y está ahí haciendo una función. No es agradable verlo. Ver a una persona con el hígado de fuera, no quisiera verlo. Ojalá que nunca nos pase eso. Pero el hígado está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pasa lo mismo. Estamos donde Dios quiso ponernos y Él lo ha hecho en una manera soberana. No debemos estar celosos de lo que otros creyentes hacen porque lo que nosotros hacemos también es necesario y es importante. Hermanos, tengamos cuidado de estar siendo celosos con lo que otros hacen, porque eso significa que no estamos contentos con lo que Dios quiere que seamos dentro del cuerpo de Cristo. Otra aplicación que tenemos en estos pasajes es que cada lugar de servicio y don espiritual del creyente ha sido individualmente plantado, implantado por Dios. Cada lugar de servicio y don espiritual del creyente ha sido individualmente implantado por Dios. Así como el ojo está en el lugar donde Dios quiere que esté, los creyentes debemos estar contentos con el lugar donde Dios nos ha colocado. Algunas personas dicen, es que lo que yo hago nadie lo mira. Dele gracias a Dios que nadie lo mira. Dios lo está viendo. ¿O usted lo hace para que la gente lo mire? ¿Usted hace las cosas para que la gente lo mire? ¿O lo hace para que Dios sea glorificado? Dice el versículo 18 que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Y miren cómo es, hermanos, cómo es Dios. Todas las personas tenemos los ojos en la cabeza, en la cara, al frente, al frente. ¿Para qué? Para que veamos. Nunca he sabido de una persona que nazca con los ojos en la espalda. ¿Por qué los ojos están al frente?
y en la parte más alta del cuerpo, porque Dios quiere que estén ahí por una razón. Hermanos, en la iglesia algunos creyentes son ojo, otros son boca, otros son oreja, otros son pulmones, otros son hígado, otros son bilis, otros son una uña del pie. ¿Sabe qué? Todo lo que Dios ha puesto en el cuerpo, lo ha puesto por su sabiduría, su soberanía, y cada miembro del cuerpo está cumpliendo su función. Entonces, veamos algo más. Cada lugar de servicio y don espiritual es necesario para el funcionamiento adecuado y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada lugar de servicio y don espiritual es necesario para el funcionamiento adecuado y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Hermanos, si de repente usted hablara con una persona y esta persona en lugar de hablarle con la boca, le hablara con las orejas, ¿cómo se quedaría usted? ¿Qué le parece si usted platica con alguien y esta persona, en lugar de hablarle con la boca, habla por las orejas? ¿Y eso qué es? Hermanos, las orejas hacen algo necesario para el cuerpo, pero no pueden hacer lo que hace la boca. Las manos hacen lo necesario para el cuerpo, pero no pueden hacer lo que hacen los pies. Cada lugar de servicio y cada don espiritual es necesario para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Sigamos aprendiendo más de anatomía. Cada miembro del cuerpo humano es interdependiente con los otros. Quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros. Cada miembro del cuerpo humano es interdependiente con los otros. No hay ningún miembro innecesario en el cuerpo, en nuestro cuerpo humano. No hay ningún miembro que pueda ser también él solo el cuerpo. Necesita de los demás. Veamos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Necesita el ojo de la mano? Sí. El ojo necesita las manos. Ustedes están fijándose, ¿no? Que yo estoy tomando agua. Tengo un problema en mi garganta. Mi garganta necesita agua. Mis ojos miran el agua, pero no puedo hacer nada solo con mis ojos. Mis ojos miran el agua. Mis manos toman el vaso para refrescar mi garganta. Se necesitan los miembros del cuerpo entre ellos. Mi garganta tiene un problema, entonces mis ojos están ayudando. ¿Cómo ayudan mis ojos? Viendo dónde está el agua. Luego, mi mano toma el vaso con agua y lo lleva a mi boca para mi garganta. ¿Comprende esto, hermano? Esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Todos los días hacemos esto y no nos damos cuenta. Pero es bueno pensar en esto. Estamos conectados unos con otros. Nos necesitamos unos con otros. En el cuerpo de Cristo no hay nadie que sea innecesario. En el cuerpo de Cristo no hay nadie que sea como desechable, descartable. Hoy en día casi todo lo que hacen es descartable. Se arruina, hay que botarlo y hay que traer otro. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Nos necesitamos unos a otros. Aún los miembros del cuerpo humano que parecen ser más débiles son más necesarios. Mire qué interesante.
Aún los miembros del cuerpo humano que parecen ser más débiles son más necesarios. Primera de Corintios 12:22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Voy a ponerle un ejemplo. Voy a volver al hígado. El hígado es una parte de nuestro cuerpo blanda, muy blanda. Puede ser dañada desde el exterior. A muchos boxeadores cuando le golpean el hígado es su fin, están noqueados porque son débiles. Pero el hecho de que sea débil quiere decir que no sirve. No, el hígado es necesario. No podemos vivir sin el hígado. Nuestros ojos son frágiles. Una pequeña basurita es necesaria para que el ojo se ponga rojo, empiece a llorar y nos cause mucho dolor a veces. Una pequeña basura. Y uno puede pensar, pero qué frágil, qué débil es el ojo. Bueno, pero es necesario, ¿no es cierto? Es necesario. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener un pulmón nuestro en nuestra mano, podríamos aplastarlo con una facilidad porque es muy débil. Nuestros pulmones no están protegidos por una capa dura, resistente. No, ¿sabe usted que nuestros pulmones son extremadamente frágiles, extremadamente débiles? Nosotros podríamos tener un pulmón en nuestra mano y aplastarlo sin hacer tanta fuerza. Ah, pero es tan necesario, ¿no es cierto? No podemos vivir sin los pulmones. Aún a los miembros del cuerpo humano que no se estiman tan importantes, les damos mayor honor con zapatos, guantes o vestidos. Y otros miembros del cuerpo reciben un aprecio o respeto normal. Vea esto, aún a los miembros del cuerpo humano que no se estiman tan importantes, les damos mayor honor con zapatos, guantes o vestidos. Y otros miembros del cuerpo reciben un aprecio o respeto normal. Veamos lo que dice la Biblia acá. Primera de Corintios 12, versículos 23 al 24, para poder entender mejor el punto número 3 en donde estamos. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Bueno, hermanos, a veces nuestros pies, nosotros tenemos pies feos, ¿verdad? Los dedos son largos, torcidos para un lado, torcidos para adentro, torcidos para afuera. ¿Y qué hacemos con esos pies todos feos, muy largos a veces o muy anchos? ¿Qué hacemos? Les compramos unos zapatos bonitos. ¿Para qué? Para que no se vean nuestros pies feos, para, para que la gente pueda ver algo bonito en nosotros. A veces tenemos parte de nuestro cuerpo que no queremos que nadie, bueno, tenemos partes de nuestros cuerpos que no queremos que nadie mire. ¿Qué hacemos? Los vestimos de una manera bonita. Tenemos las manos, que si tenemos algún problema en las manos podemos usar guantes. Y si tenemos un problema en el rostro, a veces podemos hacer algo, pero normalmente no hacemos nada, simplemente salimos a la calle porque así somos. Dios nos hizo así. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Dios compuso el cuerpo de Cristo de tal modo que no hubiese divisiones en él. Miren, Dios compuso el cuerpo de Cristo de tal modo que no hubiese divisiones en él. Entonces, si hay divisiones en el cuerpo de Cristo, no es por causa de un don espiritual. Es por caminar según la carne. Es porque nosotros no estamos caminando en el espíritu, estamos caminando en la carne. Si yo camino en el Espíritu Santo, si yo vivo guiado por el Espíritu Santo, voy a servir al Señor
con el don espiritual que Él me dio y voy a ser feliz. Y puedo servir al Señor y puedo servir a otros hermanos en Cristo con el don que Dios me ha dado. Pero ¿cuál es el problema? Cuando en el cuerpo de Cristo no estamos contentos con el don espiritual que Dios nos ha dado y comenzamos a pelear entre nosotros y a tener rivalidades. Eso sería igual a que una persona esté golpeándose a sí misma con sus puños hasta dejar morado un ojo. Nadie hace eso, hermanos. Nadie en su sentido común se golpeará a sí misma porque está enojada consigo misma o porque la mano quiere destruir un ojo. Cuando todos los creyentes, escuche bien, cuando todos los creyentes estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer en la iglesia, no puede haber divisiones. Dice la escritura en 1 Corintios 12, versículos 24 al 25, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Para qué Dios ordenó el cuerpo dándole mayor honor al que le faltaba? Para que no haya desavenencia. ¿Qué significa desavenencia? Divisiones, pleitos, celos, contiendas en el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Cumplamos la función en el cuerpo de Cristo que Dios nos ha mandado hacer y seamos felices sirviendo al Señor y sirviendo a nuestros hermanos en Cristo. Otra aplicación es que Dios compuso el cuerpo de Cristo de tal modo que los creyentes tuvieran la misma preocupación los unos por los otros. Vea, Dios compuso el cuerpo de Cristo de tal modo, perdón, que los creyentes tuvieran la misma preocupación los unos por los otros. Si mi mano sufre, todo mi cuerpo se preocupa. Si mi estómago sufre, todo mi cuerpo sufre con él. Dice la escritura en 1 Corintios 12, 27, 25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Quiere decir, hermanos, quiere decir que cuando un hermano está sufriendo, ¿qué debemos hacer los demás creyentes? ¿Dejarlo que salga él como pueda de su problema? ¿Abandonarlo? No. Preocuparnos los unos por los otros. ¿Y por qué debemos preocuparnos los unos por los otros? Porque somos parte del mismo cuerpo. Porque somos parte del mismo cuerpo. Sigamos estudiando anatomía. Si un miembro del cuerpo humano sufre, como el dedo gordo del pie, todo el cuerpo sufre. ¿Para qué voy a explicar yo esto? Si creo que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto, hermanos? Nos levantamos por la noche, vamos al baño, alguien dejó una mesa por ahí en un lugar donde no es habitual o una silla y nosotros vamos en lo oscuro y de pronto nos golpeamos. Y, y el dedo pequeñito del pie o el dedo gordo del pie pega contra eso. ¿Solo el dedo sufre? No, sufrimos todos. Sufre todo el cuerpo. Sufre todo el cuerpo. Dice 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Yo creo que esta ilustración no necesita mayor explicación. Y creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado esto, ¿no es cierto? Pero miren qué interesante. El martillo golpea el dedo y la boca grita, pero a la boca no le pasó nada. El golpe fue en el dedo, no en la boca. Y los ojos se abren y hasta lloran. ¿Por qué lloran los ojos si el golpe fue en el dedo? Ah, porque como parte del cuerpo, todos sentimos lo que el otro siente.
Nos alegramos con los que se alegran y lloramos con los que lloran. Eso dice la Escritura. Número 2, si un miembro del cuerpo humano es honrado con una palmada en la espalda, por ejemplo, todo el cuerpo recibe el honor. Entonces, lo primero, si un miembro del cuerpo humano sufre, todo el cuerpo sufre. Por otro lado, si un miembro del cuerpo humano es honrado, todo el cuerpo recibe el honor. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:26, la segunda parte, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando a alguien le dicen, oh, mire, qué bonitos sus ojos, la boca sonríe, pero no dijeron nada de la boca. No dijeron nada de la boca, dijeron de los ojos. ¿Por qué sonríe la boca? Porque es parte del cuerpo. Y cuando alguien nos dice algo bonito sobre nuestro cuerpo, todo el cuerpo se siente bien. A alguien le dicen, qué bonito peinado tiene hoy. Y los ojos brillan. Pero no ha dicho nada de los ojos. Pero los ojos son parte del cuerpo, así como el cabello. Entonces, todo el cuerpo también se goza. Queridos hermanos, dice la Escritura en 1 Corintios 12:27 al 31. Vosotros, pues, está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiero regresar al versículo 27. Vosotros se refiere a creyentes, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Sois el cuerpo de Cristo, la iglesia, y miembros cada uno en particular. Miembros de la iglesia. Miembros no por el bautismo en agua, miembros por haber creído en Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, y a unos, no dice y a todos, dice a unos, porque va a empezar a señalar diferentes dones dentro de la iglesia. Puso Dios. Dios es el que da los dones, hermanos. Los dones no los da un instituto bíblico, un seminario teológico, no los dan algunos charlatanes que andan por ahí diciendo, si usted quiere recibir el don de tal cosa, venga, y yo le voy a imponer mis manos. Eso es charlatanería. No caiga en esos engaños. No debemos ser tan ingenuos de pensar que un hombre va a venir y me va a poner su mano para que yo tenga un don espiritual, porque la Biblia dice que Dios puso en la gente los dones. A unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, esta palabra primeramente se refiere a en orden de importancia. Importancia. ¿Sabía usted que los dones espirituales también tienen dones de importancia? ¿Quiénes fueron puestos por Dios como más importantes en la iglesia? Primeramente, apóstoles. Los apóstoles eran las personas con mayor autoridad, incluso más autoridad que los pastores. Pero, hermanos, los apóstoles eran 12
y murió el último de ellos, que era Juan, y ahí se terminaron los apóstoles. ¿Hay más apóstoles hoy en día? Sí, hay muchos que dicen que son apóstoles, pero son falsos. Algunos están por ahí buscando ser apóstoles. No, hermanos, los apóstoles fueron 12. ¿Cuál fue el último llamado de ellos? ¿Cuál fue el último apóstol llamado? Pablo. Él lo dice. Al último, como un abortivo, me apareció a mí. Al último de los apóstoles. Y cuando el último apóstol murió, que fue el apóstol Juan, se terminó el ministerio apostólico. Hoy en día no hay más apóstoles. Si usted quiere escuchar enseñanza apostólica, lea su Biblia. Deje de andar en congresos apostólicos porque son falsos. Toda la enseñanza apostólica la tenemos en la Biblia. Y después de los apóstoles, ¿quiénes vienen? Los profetas. Dice, luego profetas, un rango menor, profetas. ¿Quiénes eran estos profetas? Bueno, déjeme explicarle algo. En el comienzo de la iglesia hubo profetas. Fue necesario porque no tenían los creyentes de ese tiempo toda la revelación escrita. Pero una vez que se terminó la revelación escrita con el libro de Apocalipsis, ya no hay más profetas. ¿Usted quiere escuchar profecías? ¿Usted quiere oír una profecía? Vaya a la Biblia. No crea en charlatanes que le dicen que son profetas, que muchas veces lo único que hacen es sacarle dinero. ¿Quiere escuchar profecías? ¿Quiere conocer profecías? Lea la Biblia. Lo tercero, maestros. Maestros sí tenemos hoy en día, maestros de la palabra de Dios. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Después los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Mire, ¿cuál es el último don mencionado aquí? El don de lenguas. Era el menos importante en la iglesia. Y luego Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros en la iglesia? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Sí, dicen algunos ahora, pero la respuesta es no. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuáles son las aplicaciones de este pasaje? Recuerda tu lugar. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Todos estamos en el cuerpo de Cristo. Recuerda tu unidad. Sois el cuerpo. Miren, está hablando en singular. Si alguien no está en el cuerpo de Cristo, no es creyente. Si alguien no está en el cuerpo de Cristo, no es creyente. En Cristo lo tenemos todo, estamos completos. No necesitamos nada más. Recuerda que eres único en el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 12:27, y miembros cada uno en particular. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, es verdad. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno es particularmente especial en el cuerpo. Somos uno, pero somos especiales. Y por esto no debemos tratar con menosprecio a otros creyentes en la iglesia. Por esto no debemos menospreciar a otro creyente dentro de la iglesia, porque él es único en el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Escritura, y miembros cada uno en particular. A veces en la iglesia no damos honor a los hermanos más débiles. A los hermanos más débiles. Y damos demasiado honor a los miembros del cuerpo de Cristo más fuertes. Y no debería ser así. Recuerda la prioridad de Dios en cuanto a tu lugar de servicio y dones espirituales.
Hermanos, aunque todos somos especiales en el cuerpo de Cristo, tenemos que reconocer también que hay algunos miembros que Dios ha puesto en el cuerpo con un lugar de una función más especial o preeminente. Preeminente. En el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia nació, había apóstoles. Ahora tenemos pastores. Y ellos tienen autoridad y tenemos que reconocerlo. No es que el pastor sea más santo que los demás creyentes. No es que el pastor sea más espiritual que el resto de los creyentes. No es que el pastor tenga más Espíritu Santo que el resto de los creyentes. Es solo que tiene una función y una función de autoridad dentro de la iglesia, igual que los diáconos. Los diáconos dentro de la iglesia tienen una función de autoridad, no sobre el pastor, pero sí sobre el resto de la congregación. Y los creyentes deben respetar a los diáconos y deben respetar a su pastor o a sus pastores. Tal vez ustedes ya se dieron cuenta que hasta este momento no estamos hablando de junta directiva, porque junta directiva es algo que no está en la Biblia. Estamos hablando de lo que la Biblia dice. Pastores, diáconos. Pero en general debemos respetarnos todos. ¿Por qué? Porque somos especiales, porque somos únicos y además porque Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo a ciertas personas con una autoridad delegada por Dios. Y en quinto lugar, reconoce la soberanía de Dios y nuestra interdependencia en cuanto a nuestro lugar de servicio y dones espirituales. Reconoce la soberanía de Dios y nuestra interdependencia en cuanto a nuestro lugar de servicio y dones espirituales. La Biblia dice, a unos puso Dios en la iglesia a hacer esto, a otros los puso a hacer esto, a otros los puso a hacer esto, a otros los puso a hacer esto. No todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hace uno lo necesita el otro y lo que hace el otro lo necesita aquel. Necesitamos de nosotros unos a otros. Comprende que el camino aún más excelente de Dios para usar tus dones espirituales es hacerlo en amor. Es hacerlo en amor. Sobre todos los dones espirituales hay algo mejor, es el amor. Hermanos, reconozcamos que tenemos dones espirituales, pero que si los estamos ejerciendo sin amor, no sirve de nada. Por eso se escribió 1 Corintios 13, para recordarnos que todo lo que hacemos para el Señor debe ser en amor, revestido de amor. Si usted tiene un don espiritual como pastor, pero no tiene amor, hermano, usted necesita estudiar la palabra de Dios. Ejerzamos nuestros dones espirituales en amor. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es todo esto posible? Queridos hermanos, solamente por medio de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. No podemos hacerlo por nuestras fuerzas. No podemos hacerlo en nuestra capacidad humana. Todo esto será posible si nosotros reconocemos la gracia de Dios para nosotros y lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. De otra manera, vamos a estar ejerciendo nuestros dones de manera autoritaria, de una manera cruel incluso. Muchas veces los dones espirituales se ejercen hasta de una manera muy cruel y no debe ser así. Cumplamos nuestra función haciendo los dones espirituales en amor. Hagamos lo que la Escritura dice. Pidámosle al Señor que nos ayude a ejercer los dones espirituales en amor. Y reconozcamos que nos necesitamos unos a otros. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y gracias por la enseñanza de hoy. Qué precioso es saber que somos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos una función que cumplir en este cuerpo. Ayúdanos, Señor, para amarnos unos a otros y servirnos unos a otros.
para poder poner nuestro don espiritual al servicio de otros. Te damos gracias por Cristo Jesús, quien murió en la cruz, derramando su sangre, dando su vida por nuestros pecados, para que nosotros, por medio de la fe en Él, recibamos por tu gracia la vida eterna. Te pido que guardes y bendigas a cada uno de los que están en sintonía de este programa. Te pido que tú, Señor, obres en la vida de ellos, cambiando aquellas cosas que deben ser cambiadas, mejorando aquello que necesita ser mejorado, respondiendo a las peticiones de cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy el pastor Nelson Hernández, director del Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. Les recuerdo que nosotros estamos para servir al Señor. Por favor, ore por este ministerio. Le pedimos sus oraciones para que el Señor nos ayude a seguir cumpliendo el ministerio donde quiera que Él nos mande. Gracias a usted por su sintonía. Que el Señor le bendiga.